Estamos ahora con Marcelo Elizondo, analista económico internacional de la consultora DNI. Bienvenido, Marcelo, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por la nueva etapa que arrancó ayer, nuevo ministro Hernán Lacunza. ¿Qué significa? ¿Qué perspectivas? Lo primero es que un recambio de este tipo me parece que pone al ministro en la agenda del corto plazo. El ministro anterior tenía una agenda de largo plazo, más estratégica, pero los resultados de las PASO han exigido al gobierno concentrarse en el corto plazo. Me parece que es un ministro para la ocasión, con una agenda de 3-4 meses, que es lo que corresponde. Ha calmado mucho los ánimos, los números en los mercados lo indican, ha abierto el escenario al diálogo político. Yo creo que hay menos ansiedad, eso es una buena noticia. Bien. ¿Cree que puede cambiar la situación de cara a las PASO, que se va a mantener tranquilo el mercado, sobre todo con este cambio? Eso no lo sabemos, porque la Argentina tiene muchos desequilibrios que están ahí en juego. En la medida en que haya más ansiedad en los mercados, por más incertidumbre, los procesos de transición política siempre son riesgosos, podemos tener un poquito más de nerviosismo. Yo creo que depende mucho de la capacidad del gobierno de garantizar lo que tiene a mano, por ejemplo, que se cumpla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual hay que garantizar el equilibrio del presupuesto, por lo menos el equilibrio primario, que entren los dólares del Fondo Monetario, que el Banco Central juegue como está jugando, de manera muy firme para garantizar el tipo de cambio. Esa ha sido una apuesta que explícitamente han jugado ayer el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, y que no haya declaraciones que pongan nerviosos a los actores económicos de parte de los demás actores, los políticos, los de la oposición. Pero en una campaña uno nunca sabe cómo juega esto, de modo que, considerando que hay desequilibrios, que la Argentina no tiene problemas resueltos, hay muchos problemas por resolver, bueno, depende de cómo se juegue con el fuego y las leñas. Si hay mucha leña puede ser peor. Si se juega tranquilo podemos vivir respirando mejor. En principio parece un buen signo que ayer mismo los economistas de La Baña, de Consenso Federal, estuvieron con Lacunza, hoy los de Alberto Fernández, sus referentes. Es un diálogo que demuestra cierta seriedad al menos, ¿no? Sí, yo creo que hay que pensar en etapas. Primero era la etapa de apagar el incendio, que contengamos esta espiralización del dólar, este incremento del riesgo país, lo cual implicaba una salida de los bonos argentinos y también una salida de depositantes argentinos de depósitos en dólares en el país. Había que calmar esa ansiedad de los primeros días. Concluido esta etapa de tranquilizar las manifestaciones que el mercado produce a través de tipo de cambio, tasa de interés, riesgo país, luego habrá que empezar a discutir los temas de fondo. Estamos en un tiempo preelectoral y la Argentina tiene muchos temas de fondo que discutir, la situación fiscal, la situación productiva, hay una enorme cantidad de reformas pendientes. Ya ni nos acordamos del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que era tapa hasta hace poco. Hay muchos temas de fondo que hay que discutir una vez que se calme la ansiedad, que ojalá, como parece en estos últimos días, eso ya haya ocurrido. Lo iba a llevar justamente a eso, sacando la ansiedad y sacando el plano preelectoral, sea quien fuera el que gane en las elecciones y el gobierno que quede después de diciembre, ya sea desde el oficialismo o alguno de los referentes de la oposición. ¿En qué situación está Argentina económica, más allá de esto que está por lo menos detallando, en qué situación queda nuestro país? Está complicada. Hace mucho tiempo que nuestra economía casi no crece, casi 10 años que subimos un poquito, bajamos un poquito. Tenemos algunos fundamentos que en mi opinión son de luz amarilla o luz roja. Por ejemplo, la tasa de inversión. El año pasado en el mundo, en todo el mundo, la tasa de inversión fue 24% del Producto Mundial. En la Argentina está entre 16 y 17%. Si bien la Argentina tiene una capacidad instalada ociosa muy alta, requiere una modernización de su aparato productivo, por lo que hay algunas tareas pendientes, algunas inmediatas, las variables macroeconómicas, tasa de inflación, tasa de interés, garantizar la situación fiscal. Un país con tantos episodios de incumplimiento, tanta creación de riesgo e incertidumbre para los actores económicos y financieros internacionales necesita equilibrio en los fundamentos macroeconómicos. Pero después están los otros temas de fondo, dentro de los cuales, en mi opinión, la tasa de inversión es muy importante, la reforma de muchas aristas de la legislación laboral, la legislación tributaria, la legislación administrativa que afecta a muchas industrias, la inserción de la Argentina en el mundo, todo eso es lo de fondo, lo que debería empezar a discutirse. En eso ha habido poco avance a tu pregunta, ¿cómo está? Y todavía mucho pendiente. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación. Marcelo Elizondo, analista económico internacional de su consultora DNI. Con él vamos a la pausa, enseguida seguimos con el Noticiero Central.